Esta semana, mientras discutíamos y dialogávamos con mi compañero de ministerio, nuestro hermano reverendo Rafael Viana, porque juntos nosotros dialogamos para poder preparar nuestra meditación del domingo. Y él comentó, no, pero yo tengo en el corazón esa lectura. Y yo le dije, pero mira mi hermano, viene justo a lo que nosotros necesitamos, a lo que yo también he pensado para este fin de semana. Especialmente por una frase que muy pronto vamos a hablar de ella. Así que vamos a conocer primero el contexto de esta lectura. Primero debemos conocer a este hombre Saulo. Si nosotros pudiéramos haber leído, es un poco largo, los versículos 1 en adelante, ¿no? Nosotros empezamos en el versículo 10, pero vamos a recobrar un poco el contexto, que empieza allí en el versículo 1, los verso 1, verso 2 y también en el verso 5. Vamos a ver que Saulo era un hombre recto, pero que también era pecador. Atacar, perseguir a los cristianos es hacerlo al Señor mismo, que en ese caso sale en defensa de los suyos. Quien nos toca, toca a Jesús. Uno de los valores era ser irreprensible. Pablo decía que él era irreprensible. Pablo era un hombre recto. Pablo servía al Señor, estaba con toda la seguridad que lo que él estaba haciendo era algo de valor, un valor altamente escaso, ese de ser irreprensible. Él pensaba que prestaba un gran servicio a Dios. Su corazón ardía por defender la fe que él profesaba. Pablo no entendía que los planes de ese su Dios se confirmaba en la persona de Jesucristo. Pablo no entendió que Jesucristo era la continuación de todo lo que él había aprendido hasta entonces. Su fe lo había llevado hasta allí y estaba defendiendo aquello allí, pero no lograba ver lo que Dios quería hacia el futuro. El Mesías había llegado y Pablo todavía no se convencía de eso. Por eso es de destacar el gran valor de este hombre. Él no estaba persiguiendo a los cristianos solo porque era una persona mala y una persona que quería ver cómo sufría la gente. De ninguna manera. La intención del apóstol Pablo, en aquel entonces de ese irreprensible hombre de fe llamado Saulo, su intención obviamente era sana, era defender la fe. Y pensaba que estaba haciendo un gran trabajo para Dios. Él era como un volcán de odio e incluso de un instinto asesino, porque estaba de acuerdo con que mataran a pedradas a Esteban. ¿Por qué? Porque estaban distanciando de su modelo de fe. Así que era un hombre recto, pero lamentablemente desvió del camino. Pero este Saulo que se desvió del camino del Señor era amado por Dios. Esta semana nosotros tuvimos una meditación, creo que allí entre el tiempo de oración que tenemos todos los días a las 6 de la tarde, hablábamos sobre la historia del hijo pródigo. Saulo era tal vez como ese hijo pródigo que se había desviado del camino del Padre. Pero Dios es un Padre amoroso. Y de tal manera Dios nos amó que no escatimó la dificultad de traer de vuelta a los suyos. Y Saulo era amado por Dios. Si nosotros vemos
en el versículo 3 y 4, cómo Dios viene al encuentro de Saulo. Saulo estaba yendo a Damasco a tratar de, defendiendo su postura de fe, de perseguir a los cristianos allí de aquella región. Pero Dios viene a su encuentro en el camino. La obra de conversión no está limitada a los templos. De hecho, esta obra de conversión empieza en el camino. Dios lo alcanza aún mientras él transitaba por el camino equivocado. Aún cuando él estaba yendo por el camino equivocado, Dios lo encuentra allá. El amor de Dios ocurre, mis hermanos, muchas veces así, repentinamente, como podemos ver en el versículo 3, cuando dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente, Dios se puede presentar delante de nosotros. En forma sorprendente, en forma inesperada. Cuando nos encontramos con el amor de Dios, Él nos dice, segundo Corintios capítulo 12, versículo 9, mi amor es todo lo que tú necesitas. Bástate mi amor, bástate mi gracia. Y eso es lo que Dios está diciendo para Saulo en aquel momento. Saulo estaba lastimado, sí, pero por él mismo. En el versículo 5, la segunda parte del versículo 5, cuando él está preguntando allí, ¿quién eres tú? Y la respuesta, yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted alguna vez trató de dar un puño en contra de espinas? Es básicamente lo que está diciendo. ¿Qué le va a pasar? Te vas a lastimar. Y Pablo estaba lastimado. Pablo estaba lastimándose. Pero Dios nos bendice, hermano, evitando que nosotros sigamos por el camino del mal, el cual hará todavía más daño a nosotros si seguimos por este camino. Y ese Dios amoroso no permitió que Saulo siguiera por el camino equivocado. Fue un gran favor para el propio apóstol Pablo, ¿no? Saulo en aquel entonces, que Dios lo detuviera en el curso de su mal camino, que lo detuviera antes que él terminara de llegar a donde pensaba llegar, a la ciudad de Damasco. Él sabe exactamente dónde usted se encuentra en este momento, mi hermano, mi hermana. Y no estoy hablando de lugar físico, sino también de lugar sentimental, de lugar espiritual. ¿Dónde está tu mente? El Señor conoce a cada uno de nosotros. E impidió a Saulo que siguiera por el mal camino. De igual manera, el Señor que nos ve, el Señor que nos cuida, Él también sabe dónde nosotros estamos. El valle en el cual recogemos es como si nosotros tuviéramos un sensor, ¿no? Aunque no es exactamente eso, ¿no? No podemos hablar de Dios como un GPS, pero es como si Él estuviera al lado nuestro, mirando hacia donde nosotros estamos yendo. Y cuando vio que Pablo iba por un camino que no era saludable, y cuando Él vio que nosotros caminamos por caminos que no son de acuerdo a su voluntad, Él nos detiene. Así como detuvo a Saulo. Y Saulo tuvo un cambio inmediato en su vida. Aquella postura de un hombre lleno de vigor, de un hombre que puede por sí mismo, de un hombre que quiere incluso llevar la justicia religiosa en contra de los cristianos, ahora tiene que ser llevado de la mano. Versículos 6 al 9, vemos a un Pablo quebrantado, a un Saulo que
que no puede ni por sí mismo, no sabe ni dirigirse. Lo llevan de la mano. Se volvió dócil. El poderoso que se hace débil ante Dios, recibe instrucciones, reconoce que necesita ser conducido. Al caer en tierra, también cae su propio sentido de importancia, de autoridad y de poder. No ve a nadie. Después de ver a Jesús, ¿quién puede tener más valor? Después de ver a Jesús, ¿qué más podemos ver? Pablo no vio a nada y quedó ciego en aquel mismo momento. Y Saulo queda así por 3 días. Por 3 días él vive la soledad. Nadie, aunque dice que fue a la casa de Judas, pero me imagino su sentimiento, su manera de sentirse en aquel momento. Un hombre abandonado. Mira, mis hermanos, en ocasiones nosotros también necesitamos tiempo a solas. Nosotros necesitamos tener un tiempo a solas con Dios, con quien más nos ama. Y Saulo tuvo esa oportunidad, 3 días en la presencia del Señor. Y qué interesante, no comió ni bebió por esos 3 días. Y el versículo 11 dice que él estaba orando. Parece decirle que allí hubo realmente una conversión. Solo quien siente en profundidad su indignidad puede servir de una manera tan especial. Solo la voz de Dios puede llegar al corazón. Y oyó su nombre de los labios de Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis hermanos, este hombre ahora está allí, solo, quebrantado, ciego, sin valor, sin poder. Pero entonces el versículo 10, como que la historia cambia repentinamente. Después de ese evento que deja a Saulo allí en ayunas por 3 días, ciego, solo en la presencia del Señor, nos habla entonces de ese otro evento, de este hombre llamado Ananías. Dios le habla a Ananías. El Señor le habló a este siervo en una visión. Ananías era un discípulo del Señor que vivía en Damasco, que creía verdaderamente del Señor. Y la visión de Ananías, cuando Ananías tiene ese llamado, ustedes ven qué hermosa es la respuesta. Heme aquí, Señor, inmediatamente. Yo no sé ni a qué me llamas, pero aquí estoy. Y entonces el Señor le dio un mandato a ese discípulo que fuera y que buscara a Saulo de Tarso, y le dio instrucciones específicas sobre dónde lo encontraría y qué estaba haciendo en este momento. Pero mis hermanos, cuando nosotros hoy hablamos de tener una nueva visión, que ese es el tema de nuestra meditación en el día de hoy, una nueva visión. Para que podamos tener también una nueva visión, es necesario que nosotros seamos obedientes. Para tener una nueva visión, es necesario obediencia. Y cuando Ananías escuchó que aquel que él debería ir y que debería poner las manos y que debería orar por él y que debería sanarlo, era Saulo de Tarso, mis hermanos,
inmediatamente dudó. O podemos decir que tuvo miedo. Ananías sabía muy bien quién era este Saulo. Estaba al tanto de lo que él había hecho a los hermanos en Jerusalén. Y sabía con qué propósito él se encontraba allí en Damasco. Era una locura lo que Dios estaba pidiendo. Señor, ¿me estás pidiendo que muera? ¿Me estás pidiendo que me entregue? Este hombre vino a matarnos. Este hombre viene a perseguirnos. Ananías ya no estaba tan seguro de cumplir la comisión del Señor. Este hombre que tan pronto Dios le llama Ananías, sí, Señor, heme aquí. Ananías, quiero que hagas eso y eso. Ah, Señor, no. Este hombre persigue a los cristianos. Sin embargo, el Señor Jesús, así como amó a Saulo, a pesar de sus errores, también ama a Ananías, a pesar de sus temores. Y se pone con una paciencia, yo podría decir con una paciencia de ángel, pero creo que el Señor Jesús tiene más paciencia que cualquier ángel, ¿verdad? El Señor entonces corrigió el temor de Ananías y con mucha paciencia, con mucha calma, le explicó a Ananías. Es importante ver cómo el Señor Jesús trata con la duda, con el temor de ese discípulo. Él le muestra que Saulo sería un hombre a quien Dios lo usaría como instrumento para llevar el evangelio a las naciones, hasta Israel, a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes, versículo 15. Allí vemos cómo Dios, cómo el propio Jesús le explica poco a poco, con mucho cariño a Ananías, la importancia de ese hecho que él estaba llamado a hacer, de ir a la casa de Judas, allá en la calle llamada derecha, buscar a un hombre llamado Saulo de Tarso, imponer las manos sobre él y orar por él. Mis hermanos, Dios nos exhorta, mostrándonos que la salvación depende de su poder, no de la fuerza humana. No importa cuánto nosotros corramos de Dios, jamás podremos huir de sus planes. Si Dios había escogido a Saulo, ¿quién podría impedir que los planes de Dios se cumplieran? ¿Quién podría impedir la obra de Dios en la vida de Saulo? Ananías había olvidado quién era el Dios que estaba dando esta orden. Muy parecido a nosotros, que muchas veces también queremos tener una nueva visión, pero no estamos dispuestos a obedecer. Se parece a nosotros que pedimos al Señor, Señor, cambia mi visión, ayúdame a ver con tus ojos, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda. Si usted quiere tener una nueva visión, mi hermano, mi hermana, una nueva visión requiere obediencia. Y Ananías disfrutó de una nueva visión. Después de eso, Ananías estaba sorprendido. Obedeció al Señor y fue a donde estaba Saulo. Pero una nueva visión no requiere solo obediencia, requiere también comunión. Y esa es la parte hermosa que yo le dije a mi colega Rafael. Ese texto se encaja con lo que es el día del amor, el día de la amistad, el día de la comunión. Fue entonces que Ananías entra a la casa. Bueno, esto requirió de bastante valor, ¿verdad? En los siglos posteriores,
Los cristianos han tenido que tratar con aquellos que hacían conversiones fingidas para infiltrar a gente que vendría a denunciar a los cristianos entre los seguidores de Jesús. Lamentablemente, Saulo no fue uno de esos, aunque Ananías temía que así fuera. Pero los cristianos tuvieron que lidiar con este problema en el futuro. Gente que se decía cristiano, decíase convertido solo para participar de la comunidad y así ubicar quiénes son aquellos que profesaban o que profesan a la fe cristiana. Ananías tenía que superar este miedo y esta sospecha. Entrar en la casa de aquel hombre, buscar a Saulo de Tarso. Y dice la palabra del Señor. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Mira, mis hermanos, el hecho de imponer las manos y las palabras hermano Saulo comunicaron poderosamente el amor de Dios. El ciego Saulo no podía ver el amor en el rostro de Ananías, así que lo comunicó a través de sus manos y de su voz. Hoy nosotros celebramos el día del amor, el día de la amistad, el día de la comunión los unos con los otros, y no podemos vernos. Pablo no podía ver a Ananías. Y hoy nosotros no podemos vernos los unos, no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, no podemos decir feliz día de la amistad, feliz día del amor. Aquello que antes nosotros teníamos fiestas incluso hermosas, donde ahí estábamos con algunas cenas, ¿se acuerdan, hermanos? Cenas especiales donde las parejas se agasajaban, los hermanos, los amigos venían para celebrar. Hoy no podemos hacer eso, lamentablemente, a culpa de esa pandemia. Pero el llamarnos los unos a los otros, hermano, hermana, escucharle su voz diciendo, la voz de Ananías diciéndole a él que estaba consciente que perseguía a los cristianos. Y Saulo allí de ojitos oscuros, escuchar la voz de Ananías que le llamaba hermano Saulo. Hermano, hermana, escuche su voz diciéndote feliz día de la amistad. Usted es muy importante para mí, para nuestra iglesia. ¿Qué tal que nosotros podemos decir eso también a algunos hermanos o a algunas hermanas? ¿Qué tal si podemos en esta tarde aprovechar, tomar el teléfono, llamar a alguien? No tiene que ser a toda la lista de hermanos de la iglesia. Llame a unos 3 o 4 y dile, hermano Juan, hermana María, hermana Marta, hermano Pedro, hermano Saulo. Tengo certeza de que este hermano Saulo le sacudió el corazón de aquel hombre. Esta frase escuchada en boca de Ananías, cuando Ananías le dice, hermano Saulo, con certeza conmovió el corazón de aquel hombre. Era la primera vez que un cristiano le llamaba hermano. Imagínese usted la fuerza de aquella frase. Imagínese usted la fuerza que esa frase puede hacer en el corazón de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ayer estuve trabajando en algunas cosas. Hoy tenemos reunión del consistorio también. Y era bastante entrada la noche
cuando vi que una persona de nuestra iglesia postó un mensaje y el mensaje era simplemente una carita triste. Una carita triste. Yo dije, bueno, si esa persona está despierta a esa hora y pone una carita triste, déjame mandarle un mensaje y decir que esta persona es importante para nosotros. Es importante para la iglesia, que no se sienta sola, que no piense que está aquí, el hecho de estar en Estados Unidos, está abandonada del mundo, que aquí tiene una familia, que aquí tiene gente que la quiere, que esa persona sepa que aquí nosotros somos parte de su familia, que ella es nuestra hermana, que él es nuestro hermano. Imagínense lo lindo que es en un momento que usted está en angustia, en tristeza, al punto de poder expresar eso en las redes sociales y poder escuchar de atrás una voz que dice, hermano Saulo, hermano Juan, hermano José, hermana María. Qué lindo es que podamos escuchar eso, enfrentando la pandemia, enfrentando el dolor de la separación de nuestros seres queridos, pero que escuchemos una voz que venga a decirnos, hermano. Quiero invitarle, mi hermano, mi hermana, a que haga eso en el día de hoy. Llame aunque sea una persona y empiece la llamada diciendo, hermana Tatiana, hermana Sandra, ¿no? Simplemente para que la persona escuche que es tu hermano, que es tu hermana. Esa frase venga a impactar el corazón de nuestra gente. Hoy es el día de que nosotros debemos hacernos este cariño. Así que quiero invitarte, desafiarte a que hágalo. No lo haga ahora todavía. Espera un momentito que están escuchando el sermón. Pero después del servicio, dale una llamadita y dice, mira mi hermano Saulo, mi hermana Ana, y háblale del Señor. No puse ningún nombre de la iglesia local para no decir, el pastor tiene esa preferencia o tiene aquella, sino los que están aquí y nombres que lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Pero usted, mi hermano, mi hermana, que me está escuchando, usted es amado por Dios y por nosotros. Somos una familia. Somos solo un pueblo. Vivimos en comunión. Y si nosotros queremos tener una visión, una nueva visión requiere comunión. Pero nueva visión requiere todavía un poco más. Una nueva visión, según el versículo 18, la segunda parte del verso 18, donde dice, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Una nueva visión requiere la llenura del Espíritu Santo. Requiere la llenura del Espíritu Santo. La segunda parte, del verso 17, donde dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Parece que aquí es cuando Saulo realmente nació de nuevo. Aquí es donde recibió el Espíritu Santo, donde fue sanado de su ceguera, que era tanto una ceguera espiritual como una ceguera física. Fue aquí donde él recibió una nueva visión. Dios hizo una obra eficaz de quebrantar a Saulo, pero no fue su intención dejarlo quebrantado. Dios quería quebrantar a Saulo para poder llenarlo y dejarle completamente lleno del Espíritu Santo. El teólogo alemán luterano Richard Lenski dijo en una ocasión, a menudo
se dice que Saulo fue convertido en el camino a Damasco. Estrictamente hablando, esta no es la verdad. Su conversión empezó con su encuentro con la ley, pero no se cumplió hasta que el evangelio entró en su corazón por fe. Y eso ocurrió en el camino, no en el camino, sino en Damasco. Saulo recibió el Espíritu Santo. Y desde este momento Saulo volvió a la vida. Fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Ya no era Saulo, sino que a partir de aquel momento sería Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Aquel por medio del cual una gran cantidad de gentiles vendrían a creer en el Señor y siguen creyendo en el Señor hasta hoy. Y puedo decir, si nosotros aquí en el Nuevo Mundo, aquí en las Américas, sea Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, este lado del mundo, si nosotros conocemos al Señor, es gracias a este apóstol que decidió predicar la palabra del Señor fuera del contexto judío. Fue gracias a este hombre levantado por Dios para predicar a los gentiles, a los reyes, a los que estaban lejos de la casa de Dios. Pablo fue completamente transformado. Las escamas se le cayeron de los ojos porque el resplandor le había hecho mucho daño. Pero más que las escamas de los ojos físicos, se le cayeron también las escamas espirituales, porque ahora Pablo podía ver claramente. Pablo tenía una nueva visión. Obediencia, comunión y llenura del Espíritu Santo. Algo paradójico sucedió en los planes de Pablo, porque sí se cumplieron. Pablo tenía la intención de encontrar a los seguidores de Jesús en Damasco, y los encontró, pero no como enemigo, sino como hermano. Pablo tenía la intención de encontrarse con los líderes de las sinagogas, y los encontró. Pero no para confabular en contra de los cristianos, sino para predicarles el evangelio de Jesucristo. Para concluir, la secuencia de esa historia dice que al instante recibió la vista y levantándose fue bautizado. Cuando Saulo pudo ver, tanto física como espiritualmente, inmediatamente quiso identificarse con Jesús y con los discípulos de Jesús. Quiso ser bautizado. No se nos dice que Ananías fue quien le haya aconsejado, no, ahora tú tienes que bautizarte. No nos habla sobre eso. Quizá lo hizo, pero igual de probable es que Saulo conociera el rito, la tradición. Él ya hubiera visto algún que otro bautismo anterior. Sabía que los cristianos se bautizaban. O tal vez Dios mismo le haya hablado directamente a Saulo acerca de muchas cosas durante esos 3 días que estuvo esperando a Ananías, incluyendo el nombre de la persona que vendría a orar por él y que le restauraría la vista. En el versículo 12 nos deja claro diciendo, cuando el Señor le habla a Ananías, le dice, el varón ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Saulo ya había visto todo eso. Y habiendo tomado alimento, recobró
las fuerzas, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Saulo inmediatamente comenzó a recobrar las fuerzas físicas y espirituales. Dios estaba, mi hermano, preocupado con ambas necesidades, con ambas áreas de necesidad de aquella persona, así como de nosotros. Ojalá en este día tan especial nosotros también podamos tener una nueva visión, una visión que sea fruto de la obediencia, una visión que sea fruto de la comunión como pueblo de Dios, una visión que sea fruto de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ojalá que nosotros como hermanos y hermanas que somos, podamos expresar esa nueva visión que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y que te ayude a ser obediente, a ser parte de la familia, a que tenga comunión los unos con los otros y a que seamos llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde y que realmente en ese día del amor, en ese día de la amistad, en ese día de la hermandad, nosotros podamos tener una nueva visión. Que Dios nos guarde y que nos proteja. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos ver tu voluntad, por darnos una visión de lo que tú deseas para nosotros en nuestras vidas. Extienda tu mano santa, Señor. Bendice a tu pueblo aquí reunido y danos de tu paz, danos de tu amor, danos de tu gracia. Te lo pedimos todo eso en Cristo Jesús. Amén.